it definitely was close, very demanding physically and mentally. But that was one of my goals last year after this tournament, was to improve physically. And here I am, fresh as a flower. So, yeah. Entró en Wimbledon con el brazo vendado con cinta adhesiva. 12 partidos en 22 días. Una derrota en sets corridos apenas 48 horas antes. Un cuerpo que tenía todas las razones para bajar el ritmo. Y sin embargo, todo el mundo del tenis se detuvo y miró. Porque Alex Eala no llegó como alguien que funciona con las últimas reservas de energía. Ella no llegó como alguien que carga con dolor. Y desde luego no llegó como una jugadora que solo espera sobrevivir. Llegó como si perteneciera a ese lugar. Y ahí es donde esta historia se vuelve peligrosa. Porque lo que sucedió en la primera etapa de Alex Eala en Wimbledon 2026 no fue solo cuestión de cansancio, no fue solo cuestión de forma, y no fue solo que una joven filipina intentara seguir el ritmo de las grandes figuras del tenis. Se trataba de historia, se trataba de presión, y se trató de un giro tan extraño que casi nadie en el mundo del tenis lo cubrió como debería haberlo hecho. ¿Cómo es posible que una joven filipina de 21 años dispute 12 partidos en 22 días, se presente en el torneo más emblemático de este deporte con el brazo vendado, y aún así entre en el sorteo con un número junto a su nombre? ¿Qué tipo de jugador logra hacer eso? ¿Y por qué la misma mujer contra la que acaba de luchar en la final ahora está a su lado como su compañera? Empecemos por la parte que puso nerviosa a la gente. A tan solo 2 días de Wimbledon, Alex Eala se encontraba en Bad Homburg, Alemania, enfrentándose a Elise Mertens, número 26 del mundo, una veterana experimentada, una ganadora contrastada y una jugadora con mucha más experiencia en estos escenarios. Alex perdió ese partido 6-3, 6-3. No habrá tercer set. No hubo una remontada espectacular. Una derrota de tan solo 84 minutos que generó muchas preguntas. Porque esto no ocurría de forma aislada. Había estado de un lado para otro durante todo el mes. Birmingham, Berlina, Bad Homburg, torneo tras torneo, partido tras partido, sin pausa real, sin reinicio real. ¿Y la cinta adhesiva en su brazo? Eso no ayudó a calmar a nadie. Incluso las personas que creían en ella comenzaron a hacer la incómoda pregunta: ¿había jugado demasiado cerca de Wimbledon? Un analista sugirió abiertamente que el calendario podría haber sido contraproducente, que la carga de trabajo, los viajes, la presión, las largas jornadas de entrenamiento, todo ello, podrían dejarla sin energía justo en el peor momento. Y honestamente, a primera vista, eso parecía justo. Contra Mertens, Alex empezó bastante bien. Consiguió un break pronto. Se puso 3-1 arriba. Por un momento, parecía que estaba lista para volver a presionar. Entonces el partido dio un giro inesperado. Mertens tomó el control. 8 partidos seguidos. Así, sin más, el impulso se esfumó. Alex aún tenía ganas de pelear. Eso se notaba. Pero la nitidez, la potencia, el ritmo, no es exactamente lo mismo. Y tras esa pérdida, el miedo se hizo real. ¿Resultó herida? ¿Estaba agotada? Estaba a punto de comenzar Wimbledon con Alex Eala entrando como una de las grandes sorpresas del torneo, solo para desvanecerse antes de que pudiera realmente brillar. Los aficionados filipinos lo sintieron de inmediato. Esa tensión tan familiar, ese miedo silencioso. Otra vez no, por favor, ahora no. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasó completamente por alto. Ese tramo tan duro, ese que los críticos usaron para cuestionar sus decisiones, ese mismo periodo fue precisamente lo que cambió su carrera. Porque Birmingham, Berlín, Bad Homburg, todo importaba. La carrera por el título, las grandes victorias, los puntos, el riesgo. Ese esfuerzo constante fue lo que impulsó a Alex Eala a alcanzar uno de los hitos más importantes de su vida. Llegó a Wimbledon como la cabeza de serie número 29. Deja que eso se asimile. No es un comodín, no es una sorpresa de última hora, no es un jugador que se cuela sigilosamente. Una semilla. Y en un Grand Slam, eso significa protección.
Significa estatus. Significa que el sorteo ahora te trata de manera diferente. Significa que te has ganado tu lugar entre los nombres que los jugadores reconocen inmediatamente cuando se publica el cuadro del torneo. Para Alex Ayala, significaba algo incluso más importante. Significaba historia. Porque con ese número junto a su nombre, Alex se convirtió en la primera jugadora del sudeste asiático en ser cabeza de serie en un cuadro individual de Grand Slam en 17 años, desde la tailandesa Tamarine Thanasugarn en el Abierto de Australia de 2009. 17 años. Piensa en cuánto tiempo es eso en el tenis. Se trata de toda una generación de jugadores, toda una oleada de personas esperanzadas, toda una región a la espera de que alguien vuelva a abrirse paso. Y ahora era Alex. Y Filipinas. 21 años. Entró en Wimbledon con una cinta adhesiva en el brazo y la historia a cuestas. Antes de continuar, dime esto. ¿Fue un error jugar 12 partidos en 22 días? ¿O acaso era precisamente el riesgo que tenía que correr para llegar a este momento? Porque aquí es donde la historia se vuelve aún más descabellada. Y me refiero a algo realmente más loco. Para entenderlo, tenemos que remontarnos a Birmingham. 7 de junio de 2026. La final del Abierto de Birmingham. Alex Ayala está en la cancha, buscando su primer título sobre hierba. Al otro lado de la red se encuentra Nikola Bartunkova, de 21 años, checa, número 69 del mundo, peligrosa, segura de sí misma y que se interpone entre Alex y una de las victorias más importantes de su carrera. Ahora bien, he aquí por qué ese partido fue tan importante. Antes de esa final, Alex Ayala nunca había vencido a una jugadora checa en su carrera profesional. 0 victorias, 13 derrotas. Cada vez que veía esa bandera al otro lado de la red, el resultado era el mismo. El patrón era real. La gente hablaba de ello. Los aficionados lo sintieron. Y en un deporte basado en la confianza, ese tipo de patrones pueden resultar contraproducentes. Entonces comenzó la final. Bartunkova se adjudicó el primer set por 7-5. Y de repente, sentí que la vieja historia estaba a punto de repetirse. Otro rival checo. Otro capítulo doloroso. Otro casi. Pero esta vez, Alex se negó. Ella luchó contra la presión, se estabilizó, sobrevivió a momentos clave. Ganó el segundo set por 6-3, luego el tercer set 7-5. Después de 2 horas y 37 minutos, lo logró. Ella rompió la maldición checa. Ella levantó el trofeo. Y ganó uno de los partidos más importantes emocionalmente de la temporada. Pero esa no es la parte más alocada. Lo más sorprendente es esto. Nikola Bartunkova no era solo la jugadora que estaba frente a Alex en esa final. Ella ya era la compañera de dobles de Alex Ayala. Piensa en eso. Habían llegado a Birmingham como compañeros de equipo en la modalidad de dobles. Ya habían compartido un lado de la cancha. Finalmente, terminaron enfrentándose en una final individual. Luego, Alex la venció en una agotadora batalla a 3 sets por el título. Ahora pregúntate, ¿qué sucede después? ¿Es incómodo? ¿Hay tensión? ¿Toman caminos separados? En la mayoría de los torneos, cabría esperar exactamente eso. Pero aquí no. Porque después de esa final, se quedaron juntos. Alex Ayala y Nikola Bartunkova han confirmado su participación en dobles en Wimbledon. Léelo de nuevo. Los mismos 2 jugadores que acababan de librar una batalla épica en un partido por el título, entraron al torneo más importante del mundo como compañeros. Eso es raro. En el tenis, los jugadores son cuidadosos. Protegen su espacio, protegen su confianza. Y cuando un partido se torna emotivo, suele dejar alguna huella. Pero no con estos 2. De alguna manera, optaron por ver el panorama general. Y eso dice algo importante sobre Alex Ayala. Ella no prolonga el último partido más de lo necesario. Ella pasa a la siguiente. Esa mentalidad es importante porque la presión que le esperaba en Wimbledon era enorme. Sí, la semilla era histórica. Sí, el título en Birmingham fue importantísimo. Sí, las victorias de alto nivel habían cambiado la forma en que la gente la veía. Pero la presión no desaparece solo porque llegue el impulso. A veces,
la inercia hace que la presión sea aún mayor, porque ahora Alex no jugaba solo para sí misma. Ella llevaba en sus brazos a una región que había esperado 17 años por este momento. Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam, Filipinas. En todo el sudeste asiático, la gente observaba cómo este jugador irrumpía en un terreno que nadie de la región había explorado en casi 2 décadas. Eso no es solo un logro en cuanto a clasificación, eso es una carga emocional. Y para los aficionados filipinos, el sentimiento fue aún más profundo, porque habían visto la escalada, habían presenciado los contratiempos, habían visto los momentos de tensión, los lanzamientos difíciles, los fallos, las veces que parecía estar cerca pero aún no lo había logrado del todo. De repente, ella estaba allí, sobre el césped de Wimbledon, entre las semillas, en el mismo cuadro que las figuras más importantes del tenis femenino, no como una historia secundaria, no como un forastero esperanzado, como alguien que se había ganado la atención, y quizás esa sea la parte más poderosa de todo esto. Hace 2 años, Alex Eala todavía intentaba abrirse paso a la fuerza por las puertas de Wimbledon. Ahora ya no estaba parada afuera de ellos. Ahora su nombre tenía peso, y en algún lugar de Filipinas, en hogares, en salas de descanso, en pasillos de escuelas, en chats grupales de trabajadores en el extranjero, en llamadas telefónicas nocturnas y en salas de estar a primera hora de la mañana. Personas que tal vez no habían seguido el tenis antes se vieron repentinamente enganchadas, porque ella logró que les importara. Ella hizo que el tenis se sintiera como algo personal. Ella logró que sintieran que este deporte, este escenario, este mundo imposible de cancha de césped que la gente suele observar desde lejos, también podría pertenecerles. Por eso su llegada tuvo un impacto diferente. No era solo el brazo vendado. No se trataba solo del horario agotador. No fue solo la derrota en Alemania. Era la imagen de una filipina entrando en Wimbledon con aspecto cansado sobre el papel, pero histórica en la realidad. Por eso la gente se detenía y se quedaba mirando, porque Alex Eala no llegó con aspecto acabado. Llegó con un aspecto que indicaba que la historia por fin estaba comenzando. Así que ahora tengo que preguntarte, ¿hasta dónde crees que llegará Alex Eala en Wimbledon 2026? ¿Octavos de final? ¿Cuartos de final? ¿Semifinales? ¿Aún más lejos? Haz tu predicción ahora mismo, y sé específico. Porque si ella logra una racha ganadora, este será el momento al que la gente volverá. En el momento en que entró, con la cabeza cubierta, llena de dudas, puesta a prueba, y aún así imposible de ignorar. La llegada de la chica filipina a Wimbledon no fue una señal de alarma. Llegó como una declaración de intenciones. ¿Y la parte más aterradora? Este capítulo todavía se siente como el comienzo.